días. Doctor Loaiza, buenos días y bienvenido a Hablemos de COVID en Radio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí dispuesto para responder las preguntas que gusten. En las últimas semanas, doctor Loaiza, se ha hablado mucho sobre el retorno de los estudiantes a clases y precisamente la mayoría de estudiantes son niños y adolescentes, ¿no? Y también se ha hablado como una de las justificaciones el hecho de su salud mental, el hecho de estar confinados, estar en casa, no socializar, no estar con los compañeros. ¿Cuáles son las principales afectaciones, impacto de la pandemia, del confinamiento y obviamente también de la situación sanitaria con relación a los niños y adolescentes? Bueno, hay efectos a nivel psicológico y sociológico, ¿no? En tema sociológico hay un aspecto que se conoce como sociogénesis. Esto implica la capacidad de poder aprender diferentes modelos, diferentes aspectos, diferentes expectativas de la sociedad, de las cuales nosotros elegimos y desarrollamos una personalidad. Es decir, la personalidad o proceso individual no se separa jamás del aspecto social. Entonces esto se ve un tanto dificultado, eso se ve un tanto fracturado al momento de desarrollar este proceso de socialización cuando no tienes al resto de personas a tu alrededor. O sea, claro, seguir las clases mediante la virtualidad, mediante el elemento remoto, no asegura en absoluto la capacidad y la posibilidad de que los cuerpos de los adolescentes, de los niños puedan encontrarse en el juego, en el recreo, en la interacción, en la conversación, etcétera, en el diálogo, ¿no? Esto finalmente impacta negativamente la construcción del otro generalizado, que es también otro proceso muy importante en donde poco a poco vamos diferenciando esta relación entre mi yo y entre el yo interior y entre el mí social, diferenciando en que el yo interior viene a ser esa capacidad de poder seleccionar comportamientos acordes a las expectativas de los demás y el mí social con respecto a esa capacidad de presentarme frente a la sociedad. Entonces el niño, la niña, el adolescente no puede presentarse frente a la sociedad de una manera acorde a la medida de que no ha desarrollado ese ensayo y error frente a los demás. Es decir, no sabe que cuán efectivo su comportamiento va a ser frente al resto. Entonces, no puede recrear un modelo, un paradigma generalizado que le permite tener un comportamiento relacionado al resto de individuos. La familia no es suficiente porque no son personas de su edad o sus hermanos, inclusive no son los únicos en el mundo, y esto poco a poco va encerrando al niño y al adolescente en un mundo muy pequeño y genera mecanismos de defensas como apagar la cámara, como retraerse, que no le va a permitir socializar con el resto. Esto evidentemente tiene consecuencias muy negativas, ¿no? Así es, doctor Loaiza. ¿Cuánta razón en lo que dice? En el 2020 y 2021 ha sido un periodo de clases a distancia donde los menores entre 3 y 4 años que recién empezaban su primera experiencia educativa se han visto afectados porque no hay ese de conocer a la profesora, conocer a los nuevos compañeros. ¿En qué aspectos de su desarrollo cognitivo, lingüístico y social se han visto más afectados porque ellos van a iniciar quizás una primaria en una socialización convencional, pero no saben cómo actuar? ¿Cuánto nos afecta a nosotros como sociedad que esos menores no sepan relacionarse entre sí? No, es enorme, la afectación es grande porque tú simplemente con bloquear la cámara, puedo hacer clic y bloqueo la cámara o puedo bloquear el audio, desaparezco frente al resto, ¿no? Entonces una cosa son los niños, ¿no? Niños, infantes, niños y niñas que utilizan el celular desde muy pequeños como una especie de niñera, y otra cosa aún mucho más radical es el hecho de que yo no pueda socializar con el resto y que utilice la conexión a distancia como también una suerte de defensa frente al resto. Es decir, de esta manera puedo desaparecer ante el resto, de esta manera puedo bloquear al otro, pero en la sociedad no podemos hacer eso. Entonces, lo que se espera son personas que tengan dificultades de poder aceptar a los demás o de poder entender a los demás. Las diferencias entre individuos, las diferencias de pareceres, es lo más importante que tienen que aprender los niños y las niñas. Las reglas del juego, efectivamente. Las reglas del juego nos ayudan a entender que hay aspectos que trascienden nuestra individualidad y trascienden nuestras decisiones personales. La capacidad de poder, de poner
los egoísmos personales en beneficio de aspectos sociales y colectivos, ya sea para alcanzar objetivos comunes o ya sea para alcanzar objetivos personales, es fundamental en la socialización. Y eso es algo que no se está entendiendo. La calle, el parque, la escuela, etcétera, son pretextos para que los niños y las niñas jueguen. Si no tienen estos espacios de juego, entonces no van a poder entender poco a poco qué cosa es la vida frente a estos ensayos y errores para entender al otro. Y esto, desgraciadamente, termina siendo una realidad hoy en día, y esperemos que este trauma no sea tan grande como efectivamente va a ser al regreso a la escuela, ¿no? Ahora, la consecuencia evidentemente sería a largo plazo, ¿verdad? Porque evidentemente estos niños cuando sean adolescentes y cuando ya sean adultos, de repente, usted obviamente lo puede detallar, van a ser personas más contraídas, más introvertidas. Podría afectar también su proceso de poder socializar con otras personas. Y hoy por hoy pasa, ¿no? De por sí que hay muchas personas que de repente tienen ese temor, esa timidez, y ahora con los confinamientos y no ver los peligros reales, como por ejemplo, pues exponerse a otras personas y el saber cómo van a reaccionar si yo tomo alguna decisión. Todo ese tipo de comportamientos van a tener un efecto a largo plazo, ¿verdad, doctor Loaiza? Por supuesto. La desconfianza es uno de los elementos más peligrosos en la sociedad. El miedo y el temor a lo que te puedan hacer los demás, el miedo a los adultos, el miedo a las personas que quieran hacerte daño, ya son elementos que se van a sumar ahora a este otro aspecto de niños y niñas que tengan miedo a priori de lo que los demás puedan hacerle o de lo que los demás puedan mirarle, pensar de ellos. Esto es negativo. Y no solamente a nivel de adultos, sino a nivel de los propios niños. O sea, un niño que no pueda responder a las necesidades sociales poco a poco va a ir retrayéndose, como bien se establece y se señala, y va a generar traumas a niveles psicológicos, a niveles patológicos. Y esto es muy negativo porque si se van construyendo poco a poco a nivel colectivo, o sea, a nivel masivo, niños y niñas con estas características, vamos a tener adolescentes, vamos a tener jóvenes con dificultades de socialización que van a generar muchos problemas a nivel afectivo, las interrelaciones, a nivel de entender y comprender cuáles son las expectativas o los sentimientos que ellos desbordan en determinados momentos. Pues todo esto les va a dificultar y les va a obligar a tener que recurrir a elementos externos, a herramientas o mecanismos. ¿Cuáles serán esos? ¿Acaso el internet? ¿Acaso las redes sociales? ¿Acaso algún otro mecanismo? No lo sabemos. Lo que tenemos que hacer ahora es incidir tremendamente en estos vacíos y en estas dificultades que vamos a tener. Porque si no se incide en esto, vamos a ver una situación de suma dificultad, no solamente cuando sean adultos, sino en este momento y de aquí y de ahora. Y eso va a ser algo que no vamos a poder arreglar y solucionar si no tomamos medidas en este momento. Así es. Doctor, si es que antes de la pandemia las redes sociales, la mensajería instantánea era la forma de socializar de los adolescentes, el internamiento debido a la cuarentena ha reafirmado esta interacción. Había ese temor. ¿Usted cree que se llegue a reemplazar la interacción social presencial con esta nueva forma de interrelacionarnos? Ya viene haciéndolo, ¿no? La capacidad de conectarte y desconectarte cuando quieres, la posibilidad de bloquear a los demás, la posibilidad de mejorar tu rostro, tu cara, tu presencia con estos filtros, la búsqueda de aceptación mediante los likes o mediante los me gustas, mediante la atención en el resto, la vida llevada a 1 minuto, a 30 segundos en redes como el TikTok, etcétera, son formas o fórmulas de poder agradar a los demás o de poder sentirte parte de los demás, aceptado en los demás. Pero son fórmulas que también tienen sus propias contradicciones, en la medida que la vida no se acaba en 30 segundos o en la medida que no puedes tú cambiar tu representación o tu presencia frente al resto. Todo esto es complicado porque, como lo dije hace un momento, la vida se caracteriza por conflictos, por dificultades. Y si nosotros no sabemos resolver estas dificultades o los conflictos y simplemente queremos resolverlas mediante redes sociales o las facilidades que nos da las redes sociales, vamos a sentirnos muy limitados en la vida real. Vamos a sentir que no estamos acordes a ellas. Vamos a sentirnos frustrados constantemente. Yo creo que una buena vida es una vida que podemos conllevar la vida de las redes sociales con la vida del cara a cara. Y no son separadas. Yo creo que las dos convergen y nos permiten sobrellevar una vida distinta, diferente, que es la que tenemos hoy en día. Creo que las redes sociales son fundamentales en estos momentos que no tenemos
que tenemos grandes dificultades de socializar. Me parece fundamental y sin esto estaremos perdidos. No sé qué podrá suceder nosotros sin esto, pero también entender que esto es un complemento para la realidad cara a cara y que la realidad cara a cara jamás va a volver a ser la misma porque va a necesitar de la realidad virtual, sin la cual no podría sentirse parte del resto. Tal cual, doctor, ¿no? A veces me pasa que nos dejamos llevar por tal persona que tiene bastantes likes o es más conocida, es una persona modelo, entonces los influencers, y hay un sinfín de situaciones que podríamos conversar. Doctor, hoy por hoy, por el tema de la pandemia, también muchas personas vienen perdiendo a muchos seres queridos, pero no solamente si de por sí cualquier adulto sufre por la pérdida de un ser, para un niño, para un adolescente también es muy fuerte, y hoy por hoy se pierden incluso más. Hay muchas familias que han perdido más de un familiar en esos tiempos, entonces eso también podría afectar en cuanto al crecimiento social de un adolescente, de un niño. Sí, el modo como sobrellevamos la vida o el modo como pierde la vida la importancia que tenía anteriormente por la gran cantidad de fallecimientos, el modo como una enfermedad puede matarte como antes no lo hacía y te podías curar, el modo como ahora dependemos de vacunas como siempre lo hemos hecho, pero ahora más que nunca. Todos estos elementos convergen y llevan a hacerte sentir que no eres lo suficientemente importante, que no eres lo suficientemente fuerte, que dependes mucho de elementos externos, de que en cualquier momento puedes morir, de que hay peligro en la esquina, a la vuelta de la esquina, de que la vida es sumamente frágil. Entonces todos estos elementos se suman y te llevan pues a desconfiar de ti mismo, te llevan a tener mucho miedo. O bien llevas una vida en la cual quieres vivir la vida de manera muy rápida, muy intensa, ¿no? Sin de repente medir los peligros de la misma, o bien terminas llevando una vida en la cual rehuyes del resto, escapas del resto, te encierras en ti mismo y te encierras en tu hogar, en tu casa y no quieres hacer nada con los demás porque tienes miedo de morir, tienes miedo que una simple mirada te contagie, tienes miedo que te pase algo muy malo, muy negativo y sientes que no tienes control sobre tu propio futuro. Entonces todo esto son elementos que son producto de la pérdida de nuestras familias, de la pérdida de amigos, amigas y de la continua pérdida de lo que puede ser. Hay que también pensarlo y verlo, posibles futuras pandemias no muy lejanas que terminen llevándonos a una desconfianza generacional que obviamente va a ser muy difícil de reinventar frente a posibles situaciones en el futuro, ¿no? Doctor Loaiza, los bebés COVID, los niños que nacieron durante la pandemia y no tuvieron contacto con el mundo exterior, se expusieron recién a la socialización, ahora que se relajaron un poquito las medidas e incluso muchos de esos menores, sin tener hermanos mayores, no han conversado nunca con un par e incluso tienen temor de conocer otras personas. Los niños rehuyen, lloran al ver interacción social, el encierro. ¿Qué consecuencias puede traer y para estos bebés pandemia, ¿no? He visto incluso tendencias en TikTok en el que dicen, dime que tu bebé es bebé COVID sin decirme que lo eres. Y esos niños ya saben utilizar el alcohol, el jabón en gel, pero no han conversado nunca con otro par y no han tenido pues este juego de niño al niño. Sí, es sumamente complicado eso. Me doy la libertad de leer un pedazo de este libro que es un clásico sobre los niños de un tal Tonucci, que señala que es importante que los niños puedan jugar de los primeros años, puedan salir solos, asumir el riesgo y el placer de abandonar la seguridad doméstica, bajar a la calle, buscar un compañero, jugar con él, ponerse de acuerdo sobre el juego y sobre sus reglas, o experimentando con él la naturaleza, los objetos, haciendo comentarios sobre los comportamientos de los mayores, correr juntos, riesgos a su propia fuerza, superando obstáculos, afrontando y resolviendo conflictos, volver a casa cansados, tal vez sucios, excitados, con muchas ganas de contar lo que los padres no pueden saber. Esas experiencias cuya complejidad es innegable desde todo punto de vista que debería ser vivida por nuestros niños a partir de los 3 o 4 años, hoy es muy difícil, muy complicado. Y más aún, y esto lo escribe en un contexto donde los padres tienen miedo que los niños salgan de casa, y ahora pues, los padres tienen miedo de que se enfermen, de que mueran, o incluso de que ellos mismos se contagien, ¿no? Es muy difícil, es muy complicado porque en toda fórmula, en todo documento, en toda investigación, en todo profesional va a decir que los niños necesitan urgentemente esa interrelación. Ellos al no saber o no haber aprendido cómo interaccionar con el resto, pues entonces, como dije, van a verse sumamente frustrados. No van a poder saber cómo construir dinámicas de interacción, de conjunción, dinámicas de interpretación de los demás hacia sí mismos. Y esto termina siendo muy triste, muy difícil, termina siendo algo sumamente dramático,
habría que analizar y estudiar, porque esto quiero destacarlo, o sea, las personas, pese a todas las dificultades que podemos tener, siempre vemos otra perspectiva, tratamos de sobrevivir las dificultades. Entonces, habría que analizar cómo pueden reemplazar o han sabido reemplazar con los adultos, con los animales, porque recordemos que las mascotas en este contexto han tenido un rol fundamental para la socialización, fundamental, desde el primer día de la pandemia las mascotas han estado allí. Es algo así como si ellos hubieran dicho, bueno, ahora me toca jugar mi papel, ahora yo voy a salvar a esta familia, o de repente los hermanos, o de repente la televisión, no solamente el internet, sino la televisión, los personajes de determinadas series infantiles, todos han jugado un rol. Vamos a ver qué tan bueno ha sido para que los niños puedan actuar, porque no todo está perdido. Si bien es cierto, hay situaciones negativas, no podemos caer en dicotomías en que el niño está perdido y se va a quedar allí pues colgado y no va a saber qué hacer en la vida. No, va a reinventarse la vida, no sabemos cómo. Hay que ver en las próximas semanas o en los próximos meses cómo lo va a hacer, y esperemos que sea una manera muy efectiva. Y para eso tenemos que trabajar los profesionales, por supuesto, para el acompañamiento necesario. Bien, doctor, 7:50 de la mañana, y de todas maneras nos quedaríamos horas y horas conversando sobre ese tema porque es muy amplio y muy extenso efectivamente para poder dilatarlo. Bien, muchísimas gracias por su participación y seguramente en otra oportunidad vamos a poder conversar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un fuerte abrazo. Hasta luego a ambos, gracias.